Bendito sea Dios, hermanos, que nos permite una vez más poder estar preparados y listos para iniciar una nueva materia en este programa del Instituto Bíblico en San Ignacio. Una vez más tengo el placer de poder compartir con ustedes una materia más, en la cual mi propósito siempre es poder conocer más de las Escrituras, poder conocer un poquito más de la palabra de Dios. En esta oportunidad Dios me concede el privilegio, Dios me concede el honor de poder compartir con ustedes una materia cuyo nombre es las cartas de Pedro o las cartas del apóstol Pedro. Cuando hablamos de las cartas del apóstol Pedro, estamos hablando de las dos cartas. Estamos hablando de la primera carta y estamos hablando de la segunda carta que escribiera el apóstol Pedro. Así es que durante el tiempo que vamos a invertir en esta materia, espero que sea también de mucho crecimiento espiritual, hermanos, para sus vidas. Nos preparamos entonces, hermanos. Bienvenidos entonces a las cartas del apóstol Pedro. Estaré compartiendo pantalla con ustedes acerca del material que vamos a estar utilizando. Ya tengo aquí proyectando la pantalla. Vamos a ver si la podemos engrandecer un poco más para que tengamos mayor visibilidad acerca de el material de esta materia. Las cartas de Pedro, o conocidas como las cartas del apóstol Pedro. Primera lección. Primera y segunda de Pedro. Será los materiales, las cartas, las epístolas que nos va a ocupar, nos va a entretener durante esta materia. ¿Qué podemos decir, hermanos, acerca, en esta primera lección, qué podemos decir acerca de las cartas del apóstol Pedro, de la primera y la segunda carta? Bueno, podemos decir que las cartas de Pedro era el mensaje de esperanza, era el mensaje de esperanza para alentar a los cristianos que sufrían persecución de parte de los de afuera, es decir, de parte de el imperio romano. Pedro, o el apóstol Pedro, él animó a sus lectores, a sus oyentes, a comportarse piadosamente, sabiendo que su salvación era cierta, era verdadera, y los animó también a esperar la gloria que sería revelada. Las mismas grandes verdades o las mismas grandes doctrinas de las epístolas de Pablo son aquí aplicadas a los mismos propósitos prácticos de Pedro. Esta epístola es notable, hablando de la primera carta de Pedro, es notable por la dulzura, lo dulce, por la bondad y el amor humilde con que esta carta está escrita. Primera de Pedro da un resumen breve, aunque muy claro, de las consecuencias y de las instrucciones necesarias para estimular y dirigir al cristiano en su viaje al cielo, elevando sus pensamientos y sus deseos a esa felicidad y fortaleciendo en su camino contra toda oposición procedente a la corrupción interior y también a las tentaciones y a las aflicciones exteriores. Presento en esta carta, en esta lección, un breve bosquejo de Primera de Pedro. Lo encontramos dividido en 5 partes principales. Como usted ya conoce de homilética, entonces usted sabe ya de lo que estoy hablando. Este bosquejo lo encontramos despedazado, dividido
clasificada en 5 partes principales. Número uno, número uno, el saludo. Primer capítulo, versículo 1 y versículo 2. La gracia de Dios en la salvación. Desde el capítulo 1, versículo 3, hasta el capítulo 2 y el versículo 10. Tercera división, la gracia de Dios en la sumisión. Capítulo 2, versículo 11 al capítulo 3 y el versículo 12. Cuarta división, cuarta parte principal del bosquejo de Primera de Pedro, la gracia de Dios en el sufrimiento. Capítulo 3, versículo 13 hasta el capítulo 5 y el versículo 11. Y por último tenemos la despedida como quinta parte principal. Sin embargo, si usted se fija en cada una de las partes principales, yo he estructurado también las ideas secundarias, en la cual usted puede ver en cada una también de las partes principales de mi bosquejo. Por ejemplo, en la segunda parte principal, la gracia de Dios en la salvación, vivir en esperanza, vivir en santidad y vivir en armonía. La gracia de Dios en la sumisión la alcanzamos sometiéndonos o sometimiento a las autoridades, sometimiento a los amos, sometimiento en el hogar y sometimiento en la iglesia. Y la gracia de Dios en el sufrimiento lo alcanzamos. Haga de Cristo el Señor de su vida, haciendo a Cristo el nuestro Señor de nuestra vida, teniendo una actitud de Cristo, tenga la actitud de Cristo, glorificando el nombre de Cristo, esperando la venida de Cristo y dependiendo de la gracia de Cristo. Y luego encontramos, pues, el último punto, como dije anteriormente, la despedida. Tengo aquí unas notas preliminares, unas primeras notas de primera y segunda de Pedro. Y dentro de estas notas preliminares o de estas primeras notas podemos hablar acerca de el autor, es decir, el escritor. ¿Quién es el escritor o quién es el autor de la carta? El apóstol Pedro, llamémosle el apóstol Pedro, es el escritor de las 2 cartas. De estas 2 cartas que llevan su nombre, primera de Pedro y segunda de Pedro. Al escribir estas cartas, Pedro continuaba cumpliendo el mandamiento que Cristo le dio cuando anduvo con él. ¿Cuál fue ese mandamiento? Apacentar sus corderos y apacentar sus ovejas. Jesús le decía, apacienta a mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Y le dijo, apacienta también a mis ovejas. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, 15 al 17, encontramos este mandamiento de Jesús hacia el apóstol Pedro. La Babilonia que encontramos aquí en Primera de Pedro, en el capítulo 5 y el versículo 13, quizás sea la misma ciudad de Roma. Está hablando de la misma ciudad de Roma. A Roma se le llama la Babilonia, la ramera, porque allí estaba o tenía su base el imperio romano, lleno de tanta maldad. Por eso se le llama la Roma. Y el apóstol Pedro oculta el nombre de Roma y le llama Babilonia, posiblemente por algunas razones quiso ocultar el nombre a quien iba dirigida la carta. Entonces,
La Babilonia de 1 de Pedro capítulo 5 y como dice el versículo 13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Envían el saludo desde donde Pedro está. Y él dice la Babilonia que está en la iglesia que está en Babilonia, es decir, la iglesia que está en Roma. Pedro está en Roma cuando está escribiendo esta carta. A donde Pedro fue un poco después de su muerte para ministrar a las iglesias que sufrían. Pedro llegó un poco antes a Roma o a la Babilonia, llamada también la Babilonia por su maldad, por ser la sede del Imperio Romano. Pedro fue antes de experimentar y antes de sufrir su muerte. No hay evidencia, hermanos, no hay evidencia bíblica ni histórica de que Pedro fundó la iglesia de Roma, o como le llama la Babilonia. No hay ninguna prueba, no hay una evidencia ni bíblica ni histórica de que Pedro fundó la iglesia de Roma y sirvió como su obispo, tampoco no lo hay. Por 25 años, como afirma la tradición, había varias congregaciones en Roma cuando Pablo escribió Romanos, la carta a los romanos. En Romanos capítulo 16, un capítulo muy interesante, es un capítulo muy importante, muy valioso, porque se mencionan varios grupos de la iglesia reuniéndose en casas, casas de hermanas, casas de hermanos. No había una sola congregación, es de suponer, sino que había varias congregaciones dentro de Roma. Pablo mismo nunca hubiera ido a Roma a ministrar, a trabajar o apacentar si Pedro hubiera estado allí primero. Porque la norma de Pablo era ir a lugares donde ningún otro apóstol había ido a predicar. Esa era la norma del apóstol Pablo. Y decía él, para no edificar sobre otro fundamento. Esa era la norma o la manera de pensar del apóstol Pablo. Y si no miremos entonces en esta carta de Romanos capítulo 15 y el versículo 20, de lo cual yo estoy comentando. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Dice, no, perdón, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado o predicado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Ese era el principio y la norma del apóstol Pablo, no ir a un lugar donde ya se hubiese predicado, donde otro hubiese predicado el evangelio, para no edificar sobre otro fundamento. Avanzando con el desarrollo, continuando con el desarrollo de la materia de las cartas de Pedro, quiero que veamos, analicemos algunas situaciones o algunas circunstancias en las que, en los tiempos en la que se escribió, en la que se escribió la carta, situaciones o circunstancias. Primero podemos decir que Nerón empezó una sangrienta persecución contra la iglesia en octubre del año 64 después de Cristo. Nerón, el emperador Nerón, inició, dice, una gran persecución contra la iglesia, contra los cristianos, allá por el año 64. Fue más, fue más severa en la misma Roma.
en donde Nerón quemaba vivo a los cristianos para iluminar sus jardines por la noche. Algunos estudiosos creen, han llegado a pensar que Pablo fue puesto en libertad en la primavera del año 64 y posiblemente viajó a Roma, como eran sus planes, como era el deseo del apóstol Pablo cuando él escribió a los romanos. Romanos 15:28. Así que cuando haya concluido esto, dice el apóstol Pablo, y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Cuando Pablo estaba escribiendo esta carta a los romanos, él les mencionó su deseo de pasar a verlos, de pasar a verlos, y luego dice de pasar a verlos y luego viajar a España. Dejando entonces, dejando a Pedro para que ministrara a los cristianos en la ciudad de Roma, Pablo sale a España, según algunos comentaristas y estudiosos, y deja a Pedro para que ministrara a los cristianos, para que pastoreara a los cristianos, a la iglesia en la ciudad de Roma. Se menciona al hermano Silas y se menciona también al hermano Marcos junto con Pedro, primera de Pedro, capítulo 5 y el versículo 12 y el versículo 13, donde encontramos a estos dos hermanos, al hermano Silas y encontramos también al hermano, al hermano Marcos. Dice primera de Pedro, capítulo 5 versículo 12 y el versículo 13. Por conducto de Silvano, que es el mismo Sila, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Palabra muy importante, muy valiosa y repetidamente la palabra gracia en la cual estáis. Y dice el versículo 13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. ¿Y quién? Y Marcos, mi hijo, os saluda. Se menciona entonces a Silas y se menciona a Marcos junto o acompañando al apóstol Pedro. Los que antes habían sido, habían sido compañeros de milicia, compañeros de viajes del apóstol Pablo, ahora ellos están en compañía del apóstol Pedro. De modo que Pablo debe haberlos dejado en Roma y viajado a España con otros compañeros, no Silas y tampoco Marcos. Nerón quemó a Roma en julio y empezó su persecución en el mes de octubre del año 64, después de Cristo, obviamente. Pedro sabía, Pedro sabía que el fuego de prueba, según el capítulo 4, que el fuego de prueba, según nos menciona el capítulo 4 y el versículo 12, habla del fuego de la prueba. Pedro sabía que el fuego de prueba se esparciría desde Roma a las provincias romanas. Y él quería animar a los santos allí, a los cristianos de allí. Dice Primera de Pedro 4:12, lee, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice el apóstol Pablo, habla del fuego de prueba que los hermanos no debieran de sorprenderse. Y se esparcería desde Roma a las provincias romanas y quería pues animar a los santos allí
Pablo no estaba cerca para hacerlo, ¿no? El fuego de la prueba se acercaría, pero Pablo no estaba cerca para hacerlo. De modo que Pedro escribió estas dos epístolas o estas dos cartas, estos dos mensajes, inspirado, clara, obviamente, por el Espíritu Santo, para las iglesias que Pablo había fundado en Asia Menor, como la iglesia en el Ponto, la iglesia en Galacia, la iglesia en Capadocia, la iglesia en Asia y la iglesia en Bitinia. Primera de Pedro, capítulo 1 y segunda de Pedro, capítulo 3 y el versículo 1 menciona que él escribió una segunda carta a los hermanos. Estos cristianos, sin duda, ya habían enfrentado persecuciones, persecuciones locales y persecuciones personales, pero Pedro quería que se alistaran, que se prepararan. Pablo los está advirtiendo para las severas pruebas que se avecinaban. Y yo quiero leer en el capítulo 1 de Primera de Pedro, versículos 6 al 7, lo que dice el apóstol Pedro, alertando y preparando, advirtiendo a los hermanos, a la iglesia, para que estuviese preparada, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, sea hallada en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. También en el capítulo 3 y el versículo 13 al 17, vea lo que dice, 13 al 17. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demanda, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis, habla otra vez de padecimiento, mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y así podemos también mencionar el capítulo 4 y el versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y termino leyendo el capítulo 5, versículo 9 y 10. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, sin duda, ya habían enfrentado persecuciones locales y personales, pero ahora Pedro quería que se alistaran o que se prepararan para las severas pruebas que se avecinaban, como lo testifican estos versículos. Las cartas de Primera de Pedro y Efesios, la cual también fue escrita a los santos por el apóstol Pablo, a los santos del Asia Menor, muestran, muestran más de 100 similitudes, semejanzas o igualdades en enseñanzas y expresiones. Pedro y Pablo hablan y escriben con grandes similitudes.
Es como si el Espíritu nos estuviese diciendo que Pedro y Pablo concordaban en las verdades espirituales. Es más, Pedro mismo, él testifica, habla, menciona los escritos de Pablo en la segunda carta de Pedro 3:15 y versículo 16. Tal vez estos versículos hacen referencia a la carta a los hebreos, porque según algunos estudiosos, el apóstol Pablo es el escritor de esa carta a los hebreos. Y quiero leer entonces en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 15 y el versículo 16. Dice así: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, dice el apóstol Pedro, menciona al amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Lo que menciona el apóstol Pablo. Las siguientes, las siguientes citas bíblicas que yo escribo aquí, que yo menciono, los siguientes textos o las siguientes citas bíblicas son algunas de las similitudes que hay entre estos dos escritores, entre estos dos apóstoles, Pedro y Pablo, o Pablo y Pedro. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1 y el versículo 3, Efesios 1:3 y Primera de Pedro 1:3, los dos hacen una alabanza a Dios. Bendito el Dios y Padre, bendito el Dios y Padre, ambos. En Efesios 1:3 y Primera de Pedro 1:3 encontramos una alabanza a Dios. Primera de Pedro 1:12, Efesios 3:5 y el versículo 10. En estos dos textos, estas dos citas bíblicas, ambos se refieren a las revelaciones de los profetas. A ellos se les reveló, pero ellos no pudieron entender las verdades que iban a ser reveladas o cumplidas en el Nuevo Testamento, perdón. En Primera de Pedro 2:2 y Efesios 4:13 al versículo 15, ambos hablan de la necesidad del crecimiento espiritual. Habla de la niñez espiritual y de la necesidad de crecer espiritualmente por medio de la palabra de Dios. Primera de Pedro 4:10 y Efesios 4:7 y el versículo 11, ambos versículos hablan del repartimiento de los dones, como el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere y a quienes Él quiere. Y Primera de Pedro 4:11 y Efesios 3:6 al 20 y el versículo 21, en ambos versículos, ellos hablan que lo más importante de todo es darle la gloria a Dios, porque la gloria es para Dios. Eso es en cuanto a las circunstancias, eso es en cuanto a la situación en que fue escrita esta carta. Sigamos con nuestro estudio. Hablemos un poco acerca del tema. Hablemos un poco acerca del tema. ¿Qué podemos decir, hermanos, acerca del tema, el tema principal de Primera de Pedro? El tema principal de Primera de Pedro es la gracia. ¿Cuál es el tema principal de Primera de Pedro? Es la gracia. Es la gracia. En el capítulo 5 y el versículo 12, hablando siempre de Primera de Pedro, 5:12 dice así: por conducto de Silvano,
a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis, hablando acerca de Jesucristo, de la fe en Jesucristo y de la vida en Cristo Jesús. El tema principal entonces de Primera de Pedro es la gracia, es la gracia. Es más, se usa, es más, se usa la palabra gracia más de una vez, muchísimas veces. Por ejemplo, en el capítulo 1 y el versículo 2 dice, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Versículo 10, 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia, de que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Capítulo 5 y el versículo 12 que ya lo hemos leído. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestando y testificando que esta es la gracia de Dios en la cual estáis. El objetivo de Pedro es testificar de la suficiente o de la suficiencia de la gracia de Dios. La gracia de Dios es suficiente, hay suficiencia de la gracia de Dios. A Pedro, hablando acerca del tema, algo relacionado con Pedro, a Pedro lo arrestaron y sometieron a juicio después de escribir su primera carta. Y la segunda la escribió mientras esperaba también la ejecución en Roma. Él esperaba la muerte, esperaba la ejecución en Roma. Esto es lo que nosotros encontramos en la segunda carta de Pedro, 1:13 al 15. Se lo voy a leer. Dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces, el tema principal de la primera carta es la gracia. Y el tema principal de la segunda carta es la seguridad que viene del conocimiento, la seguridad, la convicción que viene del conocimiento. Pedro vio el peligro de la falsa doctrina, de la falsa enseñanza en la iglesia y advirtió a los cristianos a guardarse, a cuidarse de no abrazar esta falsa enseñanza y de enseñar lo malo, es decir, de enseñar la falsedad. Capítulo 3 y el versículo 17, 3:17. Quiero que lo leamos. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, es decir, enseñando la verdad, si la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo la maldad, que enseñando y abrazando la falsa doctrina o la falsa enseñanza. En otras palabras, las dos cartas juntas enfatizan los peligros que enfrentaba la iglesia. Satanás podía venir como un león para devorar con persecución, como dice en Primera de Pedro, y o como una serpiente para engañar con falsa doctrina, como se menciona en la segunda carta. Satanás, recordemos, es padre de mentira, es un mentiroso y es un homicida. Juan capítulo 8, versículo 44 y el versículo 45. El cristiano, hermanos, puede estar seguro de que la gracia de Dios le sacará adelante en medio de las feroces pruebas y que su conocimiento de la verdad vencerá a los falsos maestros que se levantan en la iglesia.
Segunda de Pedro en el capítulo 2. Estas palabras resumen las dos cartas. Gracia en primera de Pedro y conocimiento en la segunda de Pedro. Tema principal en la primera carta, la gracia, y el tema principal en la segunda carta es el conocimiento. Pedro nos insta a crecer tanto en la gracia como en el conocimiento. Eso es lo que hace el apóstol Pedro. Nos insta a crecer tanto en la gracia como en el conocimiento, como lo leemos en el capítulo 3 y el versículo 18 de la segunda carta. Antes bien, crecer en la gracia, tema de la primera carta, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tema de su segunda carta. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Sigamos entonces, después de haber mirado el tema de la carta, de la primera y de la segunda carta, veamos entonces y hablemos un poquito del autor y de la fecha. Bien, según primera de Pedro, según la primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 1, ¿verdad? Y el versículo 1. Vamos a ver, primera de Pedro 1:1, un momento. Vamos a ver qué dice. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. El autor de la epístola es Pedro, entonces, quien se identifica como apóstol, apóstol de Jesucristo, apóstol de Jesucristo. Y en primera de Pedro siempre, en el capítulo 5 y el versículo 1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano. ¿Cómo se identifica Pedro? Yo anciano, también con ellos. Y testigo de los padecimientos, tres formas. Y es un testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Qué interesante aquí. En el capítulo 5 y el versículo 1 que hemos leído, donde Pedro se dirige a los ancianos de la congregación, de las congregaciones cristianas, le declara que es anciano también con ellos y es testigo de los padecimientos, porque también Pedro sufrió o estaba sufriendo, es testigo de los padecimientos. Aparte de estas indicaciones, no hay otros detalles explícitamente autobiográficos en la epístola. Sin embargo, Pedro, como apóstol de Jesucristo, ha dejado muchas de sus huellas. Mire, bonita esta parte. Pedro como apóstol de Jesucristo, porque Pedro fue un apóstol de Jesucristo físicamente, fue un apóstol de Jesucristo y él ha dejado muchas de sus huellas en este escrito, de esas huellas de su estadía, de su relación y de su comunión, de su testimonio con Cristo. Notablemente, las enseñanzas de Jesús empapa el pensamiento del apóstol Pedro. Las enseñanzas de Jesús empapan o llenan la mente, llenan el pensamiento del apóstol Pedro. Y la forma, y la forma, y no, perdón, y forma la base, y viene a formar la base de mucho de su instrucción. Por ejemplo, el eco de la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, con la palabra bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Pedro debió, Pedro debió haber aprendido de este, de esta bienaventuranza. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Entonces,
Esa misma frase, esa misma bienaventuranzas, dejaron huella en la mente, hicieron eco en la mente y en el corazón de Pedro. Y él lo dice en Primera de Pedro 3:14. Mire, Primera de Pedro, capítulo 3 y el versículo 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, dice el apóstol Pedro. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Dice, bienaventurados sois. Muy bien. En los primeros años de la iglesia, en los primeros años de la iglesia, la primera de Pedro, la primera carta de Pedro, se aceptaba como un escrito auténtico del apóstol Pedro, como un escrito auténtico, como está hablando del autor y la fecha, ¿verdad? Eusebio de Cesarea, que vivió allá por el año 270 al año 340 después de Cristo, dividía los libros de la literatura, los libros de de las escrituras bíblicas, de las escrituras divinas. Él las dividía en tres grupos. Los grupos aceptados, es decir, los genuinos, los controvertidos y los falsos. Incluye Primera de Pedro entre el primer grupo, es decir, dentro del grupo de los libros aceptados o genuinos. Y dice que los presbíteros u obispos antiguos la usaron frecuentemente en sus obras como indudablemente un escrito genuino del apóstol Pedro. Pedro escribió la carta desde la iglesia que está en Babilonia. Ya lo leímos capítulo 5 y el versículo 13 de la primera carta. Babilonia es la misma ciudad de Roma. Apocalipsis 14:8, 16:9, 17:5, versículo 9, versículo 18, capítulo 18, versículo 2, versículo 10 y el versículo 21. La literatura judía hace la misma identificación de Roma como Babilonia. La confirmación de esta posición procede de Eusebio de Cesarea, quien además relata que Pedro sufrió martirio en Roma durante la persecución de Nerón. De ser todo así, la fecha de composición de esta carta sería entre los años 62, años 63 después de Cristo. Nombres como el apóstol Pedro presenta a Jesús. Y hay varias citas bíblicas aquí en la cual podemos leer y cómo el apóstol Pedro presenta a Jesús, a su maestro, lo presenta como el Cordero sin mancha, lo presenta como el gran ejemplo, lo presenta como el pastor principal y lo presenta como el Señor de toda la gloria. Sigamos entonces con nuestro estudio y entramos entonces a analizar el capítulo 1 de Primera de Pedro. En el capítulo 1 de Primera de Pedro, en el capítulo 1 y el versículo 2 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Siria y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. El saludo en los versículos 1 y 2 identifican al escritor como Pedro, un apóstol, alguien enviado a una misión especial o a una comisión. No afirma tener ningún otro título como papa, reverendo, etcétera, ni aquí ni en el capítulo 5 y el versículo 1, donde él se menciona que es un anciano. Sus lectores son expatriados, o sea, extranjeros,
residentes en una tierra foránea o extranjera. Esto era cierto políticamente hablando, porque eran judíos de lejos de su tierra natal, pero también era cierto en el sentido espiritual. Ellos eran extranjeros, ellos eran expatriados. ¿Por qué? Porque la ciudadanía de un cristiano no está en la tierra, la ciudadanía estaba en los cielos. Filipenses 3 y el versículo 20. La palabra dispersión es lo mismo que esparcidos. Así como el agricultor esparce las semillas, los cristianos son la simiente de Dios, Mateo 13:38. Y Él los planta donde Él quiere. Algunas veces usa la persecución para esparcir la semilla, según Hechos capítulo 8 y el versículo 1, porque Dios utilizó la persecución para poder expandir su iglesia, para poder extender también su iglesia. Eso es lo que encontramos aquí en el capítulo 8 y el versículo 1, donde dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Sí? Y luego dice en el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y así encontramos en el capítulo 11 y el versículo también 19 la misma idea. En el capítulo 2, en el versículo 2, que ya lo leí con ustedes en el versículo 2, primera de Pedro 1:2, mire capítulo 1, versículo 2, dice, elegidos según la presencia de Dios, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicados. Dice en el versículo 2, bosqueja el plan de salvación. Somos elegidos por el Padre. Somos separados para la fe, por el Espíritu y limpiados por la sangre de Cristo. Amén. El Padre nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. El Hijo nos salvó cuando murió por nosotros, pero fue necesario que nos entregáramos al Espíritu para sellar la transacción. Pedro ahora describe cómo deben vivir los cristianos en este mundo hostil y en este mundo perverso y rebelde y violento. Capítulo 1, versículo 3 al 12. Capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 12. Encontramos allí sobre el tema, el primer tema o el segundo tema principal, que es vivir en esperanza. Vivir en esperanza. De eso nos habla el capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 12. 9 versículos que nos hablan acerca de vivir en esperanza. La persona no salva, ¿verdad? La persona no salva vive sin esperanza. Muchas personas no son salvas y estas personas viven sin esperanza, Efesios 2:12. Pero el cristiano, sin embargo, goza de una esperanza viva, porque tiene un Salvador que vive. Jesucristo vive. Cristo es entonces nuestra esperanza. Primera de Tito 1:1, vamos a ver. Primera de Tito 1:1. Pablo siervo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Primera Timoteo, entonces, vamos a ver, Primera Timoteo 1:1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador. Dice que Dios es nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza.
Él es nuestra esperanza, Jesús. Y esperamos que regrese pronto. El cristiano no trabaja para lograr esta esperanza, porque esta es una parte de sus derechos por nacimiento espiritual. Hemos renacido, según Juan capítulo 3 y el versículo 5, para esta esperanza viva. Esta esperanza no solo es viva, es una esperanza duradera. Versículo 4 y el versículo 5 de Primera de Pedro, si nosotros leemos Primera de Pedro, el versículo capítulo 1, versículo 4 y el versículo 5, para una herencia incorruptible, incontaminada y marcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar a la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Está reservada en los cielos, donde no se puede podrir, es incorruptible, ni contaminar, ni perder su belleza y deleite. Pero no solo es la esperanza reservada, el cristiano también es guardado como por un soldado, por el Señor. Somos guardados por el poder de Dios debido a la fe que hemos depositado en Él. La seguridad eterna no se basa en la fe de los hombres, sino en la fidelidad de Dios. El cristiano es salvo, el cristiano está siendo salvado o es salvo y está siendo salvado diariamente mediante la santificación, ese proceso de la santificación. Cada día somos santificados, cada día somos salvos, cada día somos justificados y será salvo por completo cuando Cristo vuelva. Romanos 8:15 al 25. El fin, es decir, lo completo, lo perfecto de nuestra fe será la salvación completa del cristiano, la salvación de nuestra alma. Como dice el versículo 9, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Ese es el fin de nuestra fe. Quien heredará pues un nuevo cuerpo. Sin embargo, hasta que Cristo regrese, el cristiano debe atravesar pruebas. Una fe que no se puede probar no es confiable. Qué interesante, hermanos. Nuestro sufrimiento es nada más que por un poco de tiempo, según el Señor lo ve, si es necesario, pues, según el versículo 6, pero la gloria será para siempre. El versículo 7 compara la prueba de nuestra fe con cómo se prueba el oro. La palabra prueba significa aprobación. La comparación que sugiere el escritor, el doctor Kenneth West, es que el minero trae una muestra de oro para que sea probada. El examinador le extiende un certificado que indica que la manera que la muestra, perdón, de la materia o del material del mineral contiene oro. Entonces el certificado es la aprobación de la muestra y ese papel vale mucho más que la pequeña muestra que se analizó. Nuestra fe se prueba de la misma manera, con una muestra, y la aprobación de nuestra fe significa que hay un sinfín de riquezas más adelante. El sufrimiento que soportamos aquí resultará en más gloria cuando Cristo venga. Sabiendo esto, bueno, debemos de amarle más. Versículo 10 y el versículo 12, Pedro nos recuerda que los profetas del Antiguo Testamento hablaron de esta salvación que disfrutamos. No comprendieron por completo, ¿verdad?, lo que ellos hablaban y profetizaron. Sin embargo, el tiempo o las circunstancias en las cuales aparecerían, vieron, vieron la cruz y el reino, pero no percibieron por anticipado el valle. Entre los dos, esta presente edad de la iglesia. Otro de los aspectos importantes y fundamentales y principales de Primera de Pedro
Uno de los temas que tenemos aquí es vivir en santidad, 1:13 al 21. Vivir en santidad. Hay motivos, y yo quiero hablar de cuatro motivos para andar en santidad. Y voy a leer desde el 13 hasta el versículo 21. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si buscáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor con todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para vuestra fe para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vivir en santidad, del 18 al 21. Hay cuatro motivos para vivir en santidad, cuatro razones. El primer motivo para vivir en santidad es la bendita esperanza. Tenemos una esperanza bendita. Y esa esperanza bendita debe de hacernos vivir en santidad, según Primera de Juan capítulo 3, 1 al 3. Quiero leer Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 3, del 1 al 3, dice así: Mirad cuán amor pues nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Entonces, esa es la primera razón para vivir en santidad, la esperanza, la bendita esperanza, o esa esperanza bendita, o la bendición de la esperanza, hermanos. El segundo motivo para la vida santa es el mandamiento de la palabra. Levíticos 11:44, 19:12 y capítulo 20, el versículo 7. ¿Cuál es el mandamiento de la palabra? Sed santos. Ser santo no significa perfección sin pecado, pues de todas maneras es una condición imposible en esta vida. Primera de Juan 1:8 al 10 significa la palabra santo separado o apartado para Dios. Si somos hijos de Dios, debemos de ser como nuestro Padre. El tercer motivo para vivir en santidad o para una vida de santidad es el juicio de Dios, según el versículo 17, ¿verdad? Primera de Pedro 1 y el versículo 17. Dice, y si buscáis por Padre aquel que en acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dios castiga a sus hijos hoy y prueba sus obras en el tribunal de Cristo. 1 Corintios 3:1. Dios no tiene favoritos, sino que trata a todos sus hijos por igual. En los versículos 18 al 21 nos da un cuarto motivo para la vida consagrada, y ese es el precio que Cristo pagó en la cruz, el precio, hermanos. Antes de ser salvo, la vida era vacía y sin significado, era vana, según el versículo 18. Pero a través de él, a través de Cristo, ahora están completas y felices. Nuestra salvación no fue comprada con dinero, requirió la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios sin mancha,
según el Evangelio de Juan 1:29, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios planificó su muerte tiempo antes de que nosotros hubiéramos nacido. Sin embargo, Dios en su gracia nos incluyó en ese plan. Cuán agradecidos debiéramos estar y qué mejor manera de mostrar nuestra gratitud de rendirnos por completo a Él. 1 Corintios 6:15-20. Y la tercera parte, hermanos, importante, con la cual vamos a estar finalizando nuestro estudio en esta primera lección, tiene que vivir en armonía. Capítulo 1, versículos 22, 23, 24 y 25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La salvación nos da una esperanza viva, un deseo por una vida santa y una maravillosa comunión con el pueblo de Dios. El Espíritu Santo nos amó y nos trajo a Cristo. Este mismo Espíritu ha derramado en nosotros amor por el pueblo de Dios. Romanos 5:5. Véase primera de Juan 3:16, con un versículo muy conocido por nosotros. En el versículo 22, Pedro usa dos palabras para referirse al amor, una que significa amor fraternal y el otro amor ágape. El cristiano posee amor fraternal, pero necesita ejercer energía espiritual y amar a otros de la manera que Dios le amó. Incluso las personas no salvas pueden mostrar amor fraternal. Es necesario un cristiano controlado por el Espíritu para mostrar el amor ágape. A Pedro le agrada la expresión renacer, la usa en el capítulo 1, versículo 13 y el capítulo 1 y el versículo 23. Somos renacidos mediante la misericordia de Dios para una esperanza viva y somos renacidos por la palabra para un amor para el pueblo de Dios. Compara la palabra con la semilla, así como Jesús lo hace en la parábola del sembrador, Mateo capítulo 3 del 1 al 9, versículo 18 al 23. Como una semilla, la palabra es pequeña y al parecer insignificante, pero tiene en sí vida y poder. La palabra debe plantarse para que haga algún bien, pero cuando se planta en el corazón, produce fruto. La palabra de Dios es eterna y el fruto que produce es eterno, pero las cosas de la carne no durarán. En el versículo 24 y 25, Pedro se refiere a Isaías 46-8. Cualquier cosa que hagamos en obediencia a la palabra de Dios durará para siempre, pero cualquier cosa que hagamos con el poder de la carne se verá hermoso por un tiempo, pero luego morirá. La armonía cristiana es una bendición para el Señor, es una bendición para la iglesia y es una bendición, dice, para los mismos cristianos. Salmo 133. Si cada cristiano obedece la palabra y practica el amor, entonces habrá armonía. Y quiero leer lo que dice en Salmos, hermanos, Salmo 133, ¿no? ¿Qué es lo que dice en Salmos? Eh, sí, Salmos. En Salmos 133. Quiero leérselos. Permítanme un momento. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y envía vida eterna. Pero el versículo 1, no, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermanos, en armonía. Entonces aquí
¿Cómo podemos vivir nosotros en armonía? Cuando nos amamos unos a otros y cuando amamos a Dios, ¿verdad? Entonces, cuando el Espíritu Santo produce ese fruto en nosotros. De esta manera, hermanos, queridos hermanos, llegamos entonces al final de la primera carta de esta materia, de la primera carta, de la primera lección de las cartas del apóstol Pedro. Esperando que una vez más sea una lección de mucha bendición para sus vidas personales, para la vida de la iglesia y para la vida también, ¿verdad? Eh, de aquellas personas con quienes nosotros compartimos el Evangelio, compartimos la palabra de Dios. Viene al final siempre la tarea de la primera lección. Ahí vienen siempre unas 10 preguntitas de todo lo que hemos mirado, lo que hemos leído, lo que hemos analizado de una manera resumida. Usted puede leerlo, querido hermano, querida hermana, y luego pues puede contestarlo y envíeme siempre, por favor, la contestación de sus lecciones. Espero una vez más que Dios esté y siga bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Espero que nos volvamos a mirar, si Dios permite, en la segunda lección de las cartas del apóstol Pedro. Muchísimas gracias, hermanos, por su atención, por su dedicación, por el tiempo que ustedes prestan para poder continuar con este programa de el Instituto Bíblico en San Ignacio en esta materia muy hermosa, muy bonita de las cartas de Pedro. Nos volvemos a ver en la próxima lección, en la segunda lección de las cartas de Pedro. Hasta luego, hermanos.